Bendices, buenas noches. Reciban un cordial saludo. Hoy vamos a tener nuestra segunda sesión de nuestra competencia transversal de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Recordarles las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda, primero, saludo por parte del instructor. Segundo, generalidades de la competencia. Tercero, es la explicación de las actividades que se deben desarrollar. Cuarto, explicación de los temas de aprendizaje. Y quinto, preguntas o comentarios. Y por último, sexto, conclusión y cierre de la sesión. En el cronograma de actividades de la competencia transversal, tenemos para la fase 3 de ejecución nuestra actividad de aprendizaje, que es reconocer el desarrollo de las acciones de control de los impactos ambientales, disminución de accidentes y enfermedades laborales. Nuestro resultado de aprendizaje, que es efectuar las acciones para la prevención y control de la problemática ambiental y de SST, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por la organización. Y nuestra evidencia de aprendizaje es una evidencia de producto, es un diagrama de Ichikawa o espina de pescado sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales, ATEL. Las fechas de entrega inició el 24 de junio y termina este domingo 30 de junio del 2024. O sea que ustedes tienen plazo hasta el 30 de junio para enviar esta evidencia de producto. Es el diagrama de Ichikawa o espina de pescado. Aquí aparece el resultado de aprendizaje, que es el RAT 220-601-501-2, y nuestra evidencia de producto, que es la GA4 220-601-501-A2-EB01, que es nuestra evidencia de producto. Dentro de la plataforma Desayuna, nosotros vamos al panel de navegación central. Recuerden que vamos a buscar la fase 3 de ejecución. Tenemos nuestra actividad de proyecto número 4. Ahí encontramos el material de formación, la guía de aprendizaje número 4 y nuestra actividad de aprendizaje. Recuerden que son 4 actividades que ellas inician por las palabras ambiental y SST. En este caso, pues vamos a socializar la evidencia del diagrama de Ichikawa o espina de pescado. Aquí también está una imagen en donde está toda la ruta, donde está nuestra evidencia. Y nuestro material de formación, que es legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Pero antes de hacer la explicación del tema, vamos a ir a navegar en la plataforma. Yo estoy aquí en el rol aprendiz para que ustedes puedan visualizar la pantalla como si estuvieran en sus propias plataformas. Aquí están los anuncios. Recuerden que vamos a ir a la fase 3 de ejecución, a la actividad de proyecto número 4. Ahí vamos a encontrar el material de formación, que es legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Luego vamos a la guía de aprendizaje número 4. Leemos la guía, vamos a socializarla para luego seguir a nuestra evidencia de aprendizaje. Damos clic para acceder al recurso educativo. Aquí nos aparece nuestra guía de aprendizaje, donde está la competencia transversal de aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. En la página número 8 vamos a encontrar la actividad de aprendizaje. Tiene una duración de 12 horas, el material de formación es legislación en medio ambiente y SST. Y aparece nuestra evidencia. También hay un anexo donde hay un instructivo de cómo se realiza ese diagrama de Ichikawa. Está el modelo del formato, el producto específico a entregar y cuál es, bueno, como el contenido, ¿no? Que tiene un título, va el diagrama y debemos colocarle una bibliografía.
Al final de la sesión, después de explicar el material de formación, voy a explicar cómo enviar, cómo se desarrolla y cómo deben enviar esta evidencia. Recuerden, aquí tenemos el material de formación, legislación en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Ustedes dan clic para acceder al recurso educativo y ahí van a encontrar toda la legislación. Aquí tenemos toda la información que vamos a socializar ahora en esta diapositiva, en esta presentación. Entonces tenemos la introducción. La sesión anterior mirábamos un link donde estaba un decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Este decreto obliga a los empleadores públicos y privados a diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de ese sistema, el empleador debe identificar toda la legislación que le aplica en materia de SST. Tenemos la constitución política, las leyes, decretos, resoluciones, circulares. Entonces, él debe identificar esa legislación para implementar planes y programas para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Aquí tenemos la pirámide kelseniana, que es como la jerarquización de la legislación en Colombia para SST. Entonces tenemos en la cúspide de la pirámide tratados y convenios internacionales que están por encima de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Nacional, nuestra Constitución Política. Un ejemplo es un tratado o un convenio que es una resolución 957 del 2005, donde se establece un reglamento o un instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, en donde Colombia, por ser miembro de la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, debe regularse por este instrumento. Lo mismo como otros países miembros, como lo son Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces hay algunos tratados y unos convenios que están por encima de la Constitución. Luego de la Constitución tenemos las leyes. Recuerden que ninguna ley, ningún decreto puede ir en contra de nuestra Constitución. Entonces, después de la Constitución están las leyes, como nuestra Ley 1562 del 2012, donde la sesión anterior miramos la definición del artículo 4, que es una enfermedad laboral, y el artículo 3, que era un accidente de trabajo, que miramos miramos los dos primeros párrafos de la definición. Ahora vamos a mirar la definición completa, porque vamos a hacer una pequeña investigación de un accidente de trabajo. Y lo vamos a hacer a través de la metodología del diagrama de Ishikawa o la espina de pescado, que es la ley 1562 del 2012. En los decretos, les acabé de nombrar el decreto principal, que es el decreto 1072 del 2015, decreto único reglamentario del sector trabajo. Resoluciones como la resolución 2013 del 86, donde obliga a los empleadores a tener un COPAS, que es un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, circulares, mandatos, acuerdos, entre otros. Aquí tenemos como una línea en el tiempo de la legislación más relevante en materia de riesgos laborales. La primera es la Ley Novena del 79, que es una ley por la cual se establecen las medidas sanitarias. Es conocida como el Estatuto Sanitario Nacional. En esta ley, por ejemplo, en el artículo 111, obliga a los empleadores o patronos a diseñar un programa de salud ocupacional. Recuerden que es a través de la ley 1562 del 2012 que ya no se habla en Colombia más de salud ocupacional, sino de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, toda la legislación que vamos a mirar ahora o antes del 2012, siempre vamos a hablar de salud ocupacional. En el 79 también el Ministerio de Salud y Seguridad en el Trabajo expidió una resolución que es la 2400 del 79, que es sobre la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los ambientes de trabajo. Es conocido como el Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. Entonces, por ejemplo, en esta resolución se empieza a hablar de los riesgos, factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, algunas condiciones de seguridad como peligros locativos, peligros, o en ese tiempo no se habla de peligros, sino de riesgo, factores de riesgo,
de condiciones de seguridad, como lo son los pliegos locativos, mecánicos, eléctricos, algunas disposiciones sobre la prevención en riesgos de excavaciones, espacios confinados y demás. En el 84 se expide el decreto 0614, que es por el cual se establecen las bases para la organización y la administración de la salud ocupacional en el país. Entonces, por ejemplo, en este decreto, en el artículo 4, se establece ya la definición de qué es salud ocupacional. En la resolución 2013 del 86 se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. Entonces, en ese tiempo se llamaba así ese comité. Ya después del decreto que sigue, que es el 1295-94, ya no se habla más de comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo, sino un COPAS, que es un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, que está conformado por igual número de representantes tanto del empleador como del trabajador. Entonces, por ejemplo, una empresa que tenga más de 10 trabajadores, pero menos de 50, debe tener un comité conformado por un representante por parte del empleador y su suplente, y los trabajadores van a tener un representante por parte de ellos y su respectivo suplente. ¿De qué se encarga este COPAS? Es como la mano derecha del encargado de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Es el que va a vigilar que todas las medidas en materia de CST que se tengan planeadas en la empresa, pues se implementen. Es como un vigilante y también ayuda a hacer inspecciones, ayuda a hacer investigación en caso tal de que ocurra un accidente de trabajo. En el 94 se expide el decreto ley 1295, que es por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, hoy llamado riesgos laborales por la ley 1562 del 2012. En este decreto, por ejemplo, en el artículo 9 se estableció qué era un accidente de trabajo y en el artículo 11 qué era una enfermedad laboral. Ya dos definiciones derogadas por la nueva ley 1562. En la resolución 1016 del 89 se establece o se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Esta resolución obligaba a diseñar e implementar ese programa de salud ocupacional. Lo mismo que la GTC 34 del 96, que es una guía técnica colombiana, establecía la guía de la estructura básica de ese programa de salud ocupacional. Pero tanto la resolución como la guía, pues ya están derogadas. ¿Qué quiere decir que una resolución o una ley esté derogada? Que perdió efecto, o sea, una derogación es dejar sin efecto una ley, o sea, que no se va a tener en cuenta. Esta resolución especialmente fue derogada por el decreto 1072 del 2015. Las anteriores resoluciones y decretos no han sido derogados. De pronto se han derogado algunos artículos, pero esta resolución sí fue derogada en su totalidad. Entonces, como les decía en la sesión anterior, la ley 1562 del 2012 es la ley que modifica todo el sistema general de riesgos laborales y se dictan otras medidas en materia de salud ocupacional. Entonces, esta ley fue la que nos cambió la definición de salud ocupacional y nos dice en ese artículo 2 que ya en Colombia no se va a hablar más de salud ocupacional, sino de seguridad y salud en el trabajo. Nos dan el artículo 3, definición de accidente de trabajo, que ahorita la vamos a ver completa, y en el artículo 4, la definición de enfermedad laboral. Y en el artículo 13, por ejemplo, están algunas sanciones, tanto para el empleador y también para los trabajadores. El decreto 1443 del 2014 fue derogado en su totalidad, o no derogado, fue compilado en el decreto 1072 del 2015. Es que este decreto por el cual se establece como un reglamento único del sector trabajo, o sea, todos los decretos que tienen que ver con el sector trabajo están compilados ahí, por eso es un decreto muy extenso. Ahorita vamos a mirar algunas partes de él, especialmente el capítulo sexto, donde se habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como les decía a ustedes, muchachos, que cuando ustedes ya sean técnicos en servicios comerciales y financieros, van a ir a elaborar una empresa, ya sea pública o privada, y siempre se van a encontrar que en esa empresa eh, va a tener un diseño y la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y ustedes van a ser parte de ese sistema. Por último, tenemos la resolución 1111 del 2017, que fue derogada
por la resolución 0312 del 2019. Esta está vigente. En este momento en Colombia, para el diseño e implementación del sistema, se maneja el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019. Ahí se establece cuáles son los estándares mínimos que las empresas deben cumplir en materia de SST. Luego miramos que el empleador tiene esa obligación de identificar todas las leyes, resoluciones, decretos, circulares que le aplican a la empresa en materia de prevención de riesgos laborales o en SST. Entonces, aquí hay un ejemplo de una matriz legal. La sesión anterior realizamos una matriz de riesgos o parte de la matriz de riesgos, porque pues nosotros no somos técnicos ni tecnólogos en SST, sino que identificaron ustedes una parte de esa matriz de riesgos, porque hablábamos de esos peligros, de algo que se identificaban peligros, se evaluaban y se valoraban riesgos para tomar unas medidas de intervención, que ya era por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o el uso de elementos de protección personal. Entonces, en las empresas se establece la matriz de riesgos y la matriz legal, o también llamada matriz de requisitos legales. Y aquí tenemos un ejemplo del decreto 1072 del 2015, que es una norma general porque le aplica a todas las empresas. Establece el decreto único reglamentario del sector trabajo. Aquí hacen énfasis en un artículo en el 2.2.4.6.25 que la descripción del requisito es formular el plan de emergencias. La evidencia de cumplimiento, o sea, la empresa dentro de ese sistema debe tener un plan de emergencia, que hoy en día se llama un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Y el responsable, pues el gerente y la persona encargada de SST. Entonces, así como escogieron este artículo del decreto, se deben escoger todos los artículos de la legislación que le aplique a la empresa. Entonces, por ejemplo, si la empresa es una obra de construcción, donde hay una constructora, digamos, constructora materiales S.A., por poner un ejemplo. Entonces, aquí se debe colocar ya una resolución específica que es la 4272 del 2021, que es, por ejemplo, la resolución que establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. Entonces, aquí se deben establecer cuáles son los artículos que le aplican y cuál es la evidencia de cumplimiento, que va a ser tener un programa de prevención y protección contra caídas de alturas. Entonces, asimismo, como de estos dos ejemplos, se debe colocar toda la legislación y la verdad que es bastante, o sea, hay muchas leyes, hay muchas resoluciones que le aplican a la empresa, a todas las empresas en materia de CST. Tenemos las responsabilidades de los trabajadores. La primera, procurar el cuidado integral de su salud. Entonces, cuando hablamos del autocuidado. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Entonces, así como el empleador tiene la obligación a través de la resolución 2346 del 2007 de realizar las evaluaciones o los exámenes médicos ocupacionales, exámenes de ingreso, periódicos y de retiro, entonces cuando ustedes como trabajadores vayan a esa valoración con ese médico ocupacional, que es un médico general especialista en SST, Seguridad y Salud en el Trabajo, deben suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Entonces, cuando el médico le pregunta qué enfermedad usted padece o ha padecido, qué fracturas o qué accidentes ha tenido en su vida, entonces usted tiene la obligación, la responsabilidad de dar esa información verídica. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del SGSST de la empresa. Recuerden que esta sigla SGSST significa, o es la sigla del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, dentro del sistema hay una política de seguridad y salud en el trabajo. Hay unos objetivos, hay unos reglamentos, está el reglamento interno de la empresa, el reglamento de higiene y seguridad industrial, hay unos planes, hay unos programas, hay unas normas. Entonces, los trabajadores tienen la responsabilidad de cumplir todas estas normas y estos reglamentos. Por ejemplo, hay una política de uso obligatorio de elementos de protección personal. Y si usted no le entregaron esos elementos y usted no los utiliza, omite el uso del elemento de protección personal y por culpa de eso se accidenta, pues usted puede ser sancionado. En el artículo 91 del decreto ley 1295 del 94 está el despido por justa causa
por el incumplimiento de las normas, reglamentos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y también en el artículo 13 de la Ley 1562 del 2012. Otra responsabilidad, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Entonces usted tiene que identificar dentro de su puesto de trabajo, bueno, la obligación como tal es del responsable de SST, pero si usted logra identificar alguna condición peligrosa, que el piso esté resbaladizo, que no haya señalización, que haya falta de orden y aseo, que algún compañero esté cometiendo un acto inseguro y demás, usted tiene la obligación de reportar esa condición, ese riesgo al cual usted se puede ver expuesto y por el cual, digamos, usted puede llegar a desencadenar una enfermedad laboral o se puede accidentar. Otra responsabilidad, participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, definido en el plan de capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dentro de este sistema hay un plan de trabajo, que es como una especie de cronograma de actividades donde están todas las actividades que se van a desarrollar durante el año. Entonces, así como hay un plan de trabajo anual, también hay un plan de capacitación, un programa de capacitación, donde está pues todas las capacitaciones que el empleador estimó conveniente que usted debe recibir para que sea una persona competente y para que cuando esté laborando pues tenga menos probabilidades de que se llegue a accidentar o que se le diagnostique una enfermedad laboral. Entonces usted tiene la obligación de asistir a esas capacitaciones y de aprobar satisfactoriamente tanto las pruebas de conocimiento como las pruebas de desempeño. Y por último, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, así como hay una política, hay unos objetivos, unas metas que se deben cumplir en materia de SST, entonces usted debe participar y contribuir a que se cumplan esas metas. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. En la sesión anterior mirábamos o hacíamos énfasis en esta parte, que el empleador debía escoger una metodología para identificar todos estos peligros. Mirábamos que eran peligros físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, locativos. Entonces, una vez se hace toda esta identificación de estos peligros que generan enfermedades laborales, también se identifican los peligros que generan accidentes de trabajo, como lo son peligros mecánicos, eléctricos, locativos, trabajo en alturas, en espacios confinados, accidentes de tránsito. Entonces, a través de esta metodología es donde se hace ese diagnóstico de las condiciones de trabajo, hoy llamado matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos o simplemente matriz de peligros. Por aquí nos hablan de panoramas de factores de riesgo, así se llamaba anteriormente ese documento, que se hace a través de la GTC 45 del 2012. El panorama general de factores de riesgo se realizaba con la guía técnica colombiana GTC 45 del 97, pero como todo se va actualizando, el ICONTED, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, actualizó la guía del 97, la actualizó al 2010 y nuestra última actualización es la del 2012, que fue la que ustedes descargaron de la biblioteca del SENA en el link que aparece ahí en el material de formación de fundamentos en SST y medio ambiente. Pero recuerden que esta información que estamos mirando ya es de el otro material de formación, de legislación en medio ambiente y SST. El trabajador debe participar en el reporte de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Ahí tenemos otra legislación, que es una resolución, la 1401 del 2007, donde obliga a los empleadores a realizar las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces nosotros vamos a tratar de hacer una pequeña investigación de un accidente de trabajo, del mismo caso, donde ustedes realizaron la matriz de riesgos. Ya lo vamos a mirar al final. La definición del incidente de trabajo está en esta resolución, la 1401 del 2007.
y se define como un suceso repentino en el curso del trabajo o en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdida en los procesos. El incidente es el casi accidente, o sea, es un suceso repentino que bajo circunstancias ligeramente diferentes hubieran podido ocasionar un accidente de trabajo. Yo les daba el ejemplo del técnico en servicios comerciales y financieros que trabajaba en la alcaldía, en el segundo piso, iba a llevar unas carpetas al primer piso, llevaba muchas carpetas, bueno, manejaba una carga ahí sobredimensionada, cometió un acto inseguro que es correr por las instalaciones de trabajo, había una condición insegura, una condición subestándar o peligrosa, que era que el piso estaba resbaladizo, es un peligro locativo, y él resbala y cae sobre las escaleras y tuvo una fractura de tibia y peroné. Eso es accidente de trabajo. Pero si fuera un incidente, sería el caso en donde, o el evento en donde la persona cayera por las escaleras, hubiera resbalado, pero no le hubiera pasado nada. O sea, no hubiera una lesión orgánica, o sea, no le hubiera causado ninguna lesión. O sea, si le causa lesión, es accidente de trabajo. Si no hay lesión, es incidente de trabajo. Y ya tenemos la definición completa de accidente de trabajo, que la establece la ley 1562 del 2012. Nosotros habíamos visto, eran las dos primeras partes. Miremos esta definición y tengamos en cuenta el ejemplo que yo les acabé de dar. Entonces, es un suceso repentino, es algo inesperado que sobreviene por causa o por ocasión del trabajo. Entonces, recuerden que el accidente puede ser por causa o por ocasión del trabajo. Cuando decimos que un accidente es por causa del trabajo, cuando hay una relación directa con el trabajo, cuando se está realizando una labor para lo cual fue contratado, que está en el lugar de trabajo, en las horas de trabajo, podemos decir que él está laborando, realizando una labor para lo cual fue contratado, como el caso que les acabé de exponer. Ya cuando es por ocasión del trabajo, es cuando, también recuerdo que les daba el ejemplo, de si al mismo técnico en servicios comerciales y financieros, el gerente de la empresa, el empleador, le diera la orden de ir, por ejemplo, a pagar la nómina de la empresa. Le decía, una vez termine su jornada laboral, usted trabaja de 7 a 2 y de 1 a 5, que a las 5 de la tarde fuera y consignara ese dinero o pagara los recibos de la empresa, bueno, algo que tuviera que ver con la misión de la empresa. Y él iba a desarrollar esa misión y estuvo expuesto a un peligro público de robos, atracos, asaltos, y por robarles alta suma de dinero, lo lesionan con arma cortopunzante y es considerado accidente de trabajo por causa del trabajo, porque es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera el lugar y horas de trabajo. Entonces, ese accidente es por ocasión. Y tener en cuenta que para que ese accidente debe producir en el trabajador mínimo una lesión orgánica. Podemos hablar de una laceración, un esguince, una luxación, una fractura. También puede ocurrir que el trabajador en ese accidente sufra una perturbación funcional o psiquiátrica. Ya cuando hay perturbación funcional, por ejemplo, usted tuvo una fractura de un disco de la columna, entonces ya hay pérdida de la capacidad laboral. La persona en ese accidente también puede quedar inválido o le puede producir la muerte. Hasta ahí miramos la sesión anterior. ¿Qué más nos dice la definición? Que igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. Pero tengan bien en cuenta, muchachos, que es cuando el transporte lo suministra el empleador. Entonces, si a usted lo recoge un carro de la empresa, lo recoge en su casa, lo lleva al trabajo y luego del trabajo a la casa, pero en ese trayecto, por peligro de accidentes de tránsito, peligro de tránsito, digamos otro carro se pasó un semáforo en rojo y accidentó al conductor, al carro donde ustedes iban,
y ustedes salieron lesionados, entonces va a ser considerado accidente de trabajo porque el transporte lo suministraba el empleador. Pero si usted va en su motocicleta, ingresaba a las 7 de la mañana a laborar y a las 6:55, una cuadra antes de llegar al trabajo, se accidenta, también por peligro de tránsito, se accidentó un choque múltiple ahí con otros vehículos, si usted salió lesionado, no es accidente de trabajo porque usted iba en su propio transporte, no lo suministraba el empleador. No quiere decir que a usted no lo van a atender, sino que no, ese evento no es de origen laboral, o sea, es de origen común, sería un accidente de origen común y ya las prestaciones asistenciales y económicas que vamos a ver más adelante las paga la EPS, la entidad promotora de salud. Pero si fuera accidente de trabajo, todas esas prestaciones las paga la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. Recuerden que una vez ustedes se tomen ese examen médico de ingreso, salgan aptos médicamente, firman su contrato, los afilian a la Seguridad Social Integral, a salud, pensión y riesgos laborales. En salud a una EPS, en pensión a una administradora de fondo de pensiones como Porvenir. Un ejemplo como Porvenir, en EPS podemos colocar el ejemplo de Sanitas, una EPS, y la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, la que tiene más afiliados a nivel nacional como Positiva, pero también hay otras como SUR, AXA, Colpatri y demás. Entonces la ARL es un seguro para que en caso tal de que ocurra un accidente o se diagnostique una enfermedad laboral, ella pague por estas prestaciones asistenciales y económicas. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Entonces, si por ejemplo en la empresa hay un sindicato y la presidenta del sindicato tiene que viajar a la capital porque va a haber una reunión, una convención de sindicatos y demás, y ella también por peligro de tránsito y demás se llega a lesionar, a accidentar, va a ser accidente de trabajo siempre y cuando esté en permiso sindical. Y por último, la ley nos dice que de igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en misión. Un ejemplo, en ciertas o en ciertos departamentos en este mes se está celebrando el San Pedro, como en el Huila, en el Caquetá, en el Tolima. Entonces, si la empresa va a participar en ese evento cultural, va a haber un desfile, ellos tienen una reina, entonces resulta que los trabajadores están en ese desfile y están expuestos al peligro público, que son robos, atracos, asaltos, a peligro de tránsito, puede que una persona en estado de alicoramiento lo pueda atropellar, a peligro natural, por ejemplo, que empiece a llover, que haya una tormenta, digamos, que haya un rayo, lo pueda accidentar. Entonces, si algo se llega a presentar y sale el trabajador accidentado, pues va a ser considerado accidente de trabajo porque le está representando la empresa o el empleador. Lo mismo en actividades recreativas o deportivas. En las empresas implementan jornadas deportivas y demás. Entonces van a hacer un campeonato de microfútbol. Entonces se va a enfrentar, digamos, una dependencia con los de la otra dependencia. Están jugando ahí el partido de microfútbol y resulta que uno de los trabajadores, por quitarle el balón al otro, lo lesiona, le fractura la tibia. Entonces va a ser considerado accidente de trabajo porque usted estaba actuando por cuenta o en representación del empleador. Entonces, señores, esta es la definición de accidente de trabajo. Todo lo que acabamos de mirar es considerado un accidente de trabajo en Colombia, según el artículo 3 de la ley 1562 del 2012. Lo que no esté aquí no va a ser considerado accidente de trabajo, sino un accidente de origen común. Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. Ninguna, entonces continuamos. Derechos de los trabajadores. Entonces, un trabajador que sufre un accidente de trabajo o se le diagnostica una enfermedad laboral va a tener derecho a las prestaciones asistenciales y económicas que paga la ARL, que es la Administradora de Riesgos Laborales.
Miremos cuáles son estas prestaciones asistenciales. Entonces sigamos con nuestro mismo ejemplo. Estaba el técnico en servicios comerciales que se cayó por las escaleras y se fracturó la tibia y el peroné, fractura abierta. ¿Qué sucede en la empresa en ese momento? Lo primero que tiene que hacer el encargado de SST es activar el plan de emergencias, hoy llamado Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencia. Entonces se activan las brigadas de emergencia que hay en la empresa. Normalmente hay una brigada de primeros auxilios, de prevención y extinción de incendios, de evacuación y rescate, de telecomunicaciones. Entonces la brigada de primeros auxilios debe coger el botiquín portátil y llegar a donde está accidentado el trabajador y prestarle los primeros auxilios. Inmediatamente se comunican con la IPS más cercana para que envíen una ambulancia medicalizada donde vienen unos paramédicos para atender al trabajador. Entonces, una vez llegue la ambulancia, se llevan el trabajador y empieza la primer prestación asistencial, que es la atención inicial de urgencias en cualquier IPS. Recuerden que IPS es la sigla de la institución prestadora de servicios de salud. Entonces, él va a tener, cuando llega a esa IPS o a la clínica de urgencias o al hospital, el médico de turno, el médico que esté en urgencias, pues lo va a atender. Ahí inicia la primera prestación. Si usted viene con esa fractura, inmediatamente va a ser enviado a cirugía. Entonces va a tener una atención quirúrgica. Luego viene un servicio de hospitalización, un suministro de medicamentos, entonces viene la atención farmacéutica. Luego usted va a realizar unas terapias, usted va a estar con un médico fisiatra para que tenga una rehabilitación física y profesional, entonces va a realizar terapias y demás. Esas son también prestaciones asistenciales. El servicio de hospitalización, de odontología, si usted también en ese accidente se lastimó algún diente, una muela de la boca, pues también tiene derecho a prestación, diagnóstico, tratamiento y todo el suministro de medicamentos para su rehabilitación. Elaboración y reparación de prótesis y órtesis. Si en el accidente de trabajo usted perdió, digamos, su miembro superior derecho, digamos la mano derecha, entonces también tiene esa prestación asistencial que es tener derecho a una prótesis. Gastos de traslado en condiciones normales y necesarias para la prestación de los servicios anteriores. Entonces, por ejemplo, la prótesis es una prótesis que pidieron por allá en Alemania, es una prótesis especial en titanio, entonces usted tiene que ir a recibirla a la capital, en Bogotá es donde le van a entregar a usted esa prótesis y el servicio de terapias, o sea, todo el servicio terapéutico lo debe recibir en Bogotá. Entonces, todos esos gastos de traslados, viáticos y demás corren por cuenta de la EPS. Todo esto corre por cuenta de la EPS, pero le pasa la cuenta de cobro a la ARL, que es la administradora de riesgos laborales. Recuerde que ese es el seguro que va a pagar estas prestaciones cuando un trabajador sufra un accidente o se le diagnostique una enfermedad laboral. Hasta ahí tenemos las prestaciones asistenciales. Miremos ahora las prestaciones económicas. Todas estas prestaciones están definidas en la Ley 776 del 2002. La primera es el subsidio por incapacidad temporal. Entonces, mientras usted esté hospitalizado, mientras esté en terapias y demás, el empleador le debe pagar el 100% de su salario base cotización. O sea, si usted ganaba el salario mínimo legal mensual vigente, el empleador le sigue pagando su salario normalmente. Que él después le pasa la cuenta de cobro a la ARL porque la ARL es la que le devuelve ese dinero, porque ese es el subsidio por incapacidad temporal. Tenemos la indemnización por incapacidad permanente parcial. Entonces, si usted en el accidente sufrió la amputación de su mano derecha, ya no le van a dar un subsidio, sino que la ARL lo indemniza, le da un monto de dinero, que el monto es de 2 a 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo la pérdida de su capacidad laboral, que debe ser superior al 5%, pero inferior al 50%. Porque si en ese accidente usted pierde más del 50% de su capacidad laboral, entonces ya no le dan un subsidio ni una indemnización, sino que la ARL le da una pensión de invalidez, lo pensiona,
porque usted quedó inválido, perdió más del 50% de su capacidad laboral. Si en el accidente usted muere, entonces ya la prestación económica es la pensión de sobreviviente, que tiene algunos requisitos. Entonces, por ejemplo, en primera instancia, ¿para quién es esta pensión? ¿Para el cónyuge o compañero sentimental o compañera sentimental, dependiendo? Si murió el trabajador en este accidente, pues a la esposa o cónyuge o compañera sentimental es la que le van a dar la pensión. Si muere la afiliada, pues a la trabajadora, pues la pensión es para el esposo. Si no tenía esposo, pero tenía hijos menores de 18 años que dependían económicamente de la mamá, entonces el subsidio o la pensión, perdón, es para los hijos menores de 18 años. Si no tenía esposo ni compañero sentimental, ni hijos menores de 18 años, pero sí tenía hijos mayores de 18 años, menores de 25, que por razón de sus estudios no pueden trabajar. El caso digamos, de las personas que estudian de lunes a viernes todos los días y en el horario de 8 a 2 y 2 a 6, o sea, la jornada completa. Entonces no tienen tiempo para laborar. Entonces, como no tienen tiempo para trabajar, la pensión de sobrevivientes es para esos hijos mayores de 18, menores de 25, ¿no? Que por razón de sus estudios no puedan trabajar. Si no tenía esposa, ni cónyuge, ni compañero sentimental, ni hijos, pero tenía los padres que dependían económicamente de la persona que falleció en el accidente, entonces la pensión es para ellos. Si no tenía esposa, ni hijos, ni tenía padres que dependieran económicamente de él, pero tenían un hermano en condición de discapacidad, por ejemplo, minusválido, inválido, que era una silla de ruedas, y que dependía económicamente de la persona que falleció, en todo el Sistema General de Riesgos Laborales, a través de la ARL, le dan la pensión de sobrevivientes a él. ¿Listo? Por último, tenemos el auxilio funerario. Entonces, quien demuestre que sufragó los gastos de entierro de la persona afiliada o pensionada a la ARL, entonces le dan un auxilio funerario, un monto de dinero por haber pagado ese entierro y demás. Señores, estas son las prestaciones asistenciales y económicas. Por último, cuando el trabajador ya realizó sus terapias o, bueno, recibió su prótesis, ya está listo para ser reincorporado al trabajo, se le debe realizar un examen médico ocupacional bueno, es periódico posocupacional, así se llama en esa resolución 2346 del 2007. Entonces el médico ocupacional lo valora y determina si las condiciones físicas y psicológicas de la persona son las aptas para desempeñarse en el cargo que él está ocupando. Porque si, digamos, por el tema de la prótesis y demás, no puede seguir laborando en el mismo puesto de trabajo, él debe ser reubicado. ¿Listo? Pero nunca puede ser despedido. Siempre el trabajador debe ser incorporado, perdón, al trabajo. Listo, señores. Ahora sí ya vamos a pasar a nuestra investigación del accidente de trabajo. Recuerden que en la resolución 1401 del 2007, que expidió en ese entonces el Ministerio de la Protección Social, que era el ente de inspección, vigilancia y control de las normas de SST. Recuerden que en este momento es el Ministerio del Trabajo el que expide este tipo de legislación. Entonces, ¿qué pasa cuando en una empresa ocurre un accidente de trabajo? Se tiene que hacer una investigación. Si el accidente es grave, o sea, que haya fractura de huesos largos, un trauma craneoencefálico, un aplastamiento de miembros superiores o inferiores, quemaduras de segundo o tercer grado, el empleador tiene que hacer una investigación y tiene 15 días siguientes a la ocurrencia del evento para conformar un comité investigador, hacer la investigación y hacerla llegar a la ARL. Nosotros vamos a hacer una pequeña investigación, obviamente muy básica. Yo les recuerdo que ustedes no son técnicos en seguridad y salud en el trabajo, entonces por eso es algo sencillo, pero lo vamos a hacer según nuestro caso. Entonces, es el mismo caso de la sesión anterior,
donde realizamos una matriz de riesgos. Ahora vamos a realizar, es una investigación a través de una metodología llamada diagrama de Ichikawa o espina de pescado. Les recuerdo el caso. En la empresa Vestidos y Costuras SAS, los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras deben descender al sótano, donde se encuentran las máquinas que les permiten realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que conducen hacia el sótano, debido a que en este lugar se cuenta con poca luz, lo que dificulta caminar de manera segura por las escaleras. Esta situación fue expuesta al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa días atrás, aunque a la fecha no se ha atendido la situación. Este es nuestro caso. Entonces, dentro de la guía de aprendizaje y dentro del material de formación, tenemos también un instructivo de cómo se realiza el diagrama, en donde está esta imagen. Entonces, este es el formatico. Aquí en la cabeza se representa el problema. Entonces, aquí vamos a colocar accidente de trabajo. Yo acá les tengo un ejemplo. Entonces, aquí va a ser accidente de trabajo. Recuerden que vamos a hacer el ejercicio como si la persona se hubiera caído por las escaleras y hubiera sufrido una lesión orgánica, o sea, una fractura de tibia y peroné, o sea, un accidente de trabajo, ¿listo? Entonces vamos a investigarlo. Entonces la metodología es así. Entonces en la cabeza acá de la espina de pescado va a estar representado el problema. En estos cuadros grandes, 4 cuadros grandes, van las categorías con las que se realiza el análisis: hombre, entorno, método y medida. Ubicar está en las espinas mayores, o sea, en estos cuadros. Las espinas mayores son las espinas salientes de la espina central y representan las causas, lo que acaba de decir. Y las espinas menores, estas pequeñitas, 1, 2 acá, son los efectos y las consecuencias. Aquí les pongo un ejemplo. Personal. Entonces tenemos falta de supervisión, demasiado estrés, falta de uso del equipo de protección personal. Entonces, aquí tenemos como el análisis de las causas. Hay una guía técnica colombiana que es la GTC 3701. Yo acá la tengo. Lo ideal es que ustedes la puedan descargar por internet, de la guía técnica para la clasificación, registro y estadística de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, hoy llamadas enfermedades laborales. Ustedes en Google, o sea, es fácil, solamente colocamos GTC 3701 y ahí nos van a aparecer, miren. Damos clic, en PDF. En la primera, o sea, ya apareció, miren, la primera página que aparece, ahí están las GTC, o bueno, en sí ella técnicamente es GTC, pero aquí ya la actualizaron a NTC, que es norma técnica colombiana. En esta guía técnica colombiana, miren, que aparece, vamos a ir al final al análisis de causalidad, para que ustedes se puedan guiar y puedan encontrar las causas que desencadenaron su accidente. Entonces, por ejemplo, tenemos factores personales: capacidad física o fisiológica inadecuada, capacidad mental psicológica inadecuada, entonces temores, fobias, y hay problemas emocionales. Aquí en este ejercicio, pues obviamente nos tenemos que inventar algunas, ¿no? Ustedes pueden escoger las que ustedes consideren pertinentes. Tensión mental o psicológica, hay algunas. Falta de conocimiento, esto es muy importante, de pronto la persona no tenía experiencia o no tenía el entrenamiento adecuado. Falta de habilidad, falta de preparación de la persona, motivación deficiente. Todos son los factores personales. Luego pasamos a los factores del trabajo: supervisión y liderazgo deficiente, aquí podemos escoger alguna. Falta de conocimiento en el trabajo de supervisión, ingeniería inadecuada, deficiencia en las adquisiciones, mantención deficiente, herramientas y equipos inadecuados, estándares deficientes de trabajo, uso y desgaste, abuso, maltrato.
Y también tenemos algunas causas inmediatas donde están las condiciones ambientales subestándares o peligrosas o inseguras. Entonces, mire, esta sí es la de nosotros, mire, esta sí, que el piso estaba resbaloso. Riesgo de la ropa o vestuario, de pronto no tenía carencia del equipo de protección personal, entonces podemos decir de pronto que no tenía las botas de seguridad, entonces si las escaleras estaban húmedas o resbaladizas, o está, claro, estaba muy oscuro, pero si él no tenía el elemento de protección personal, que las botas fueran con suela antideslizante, entonces por eso fue que se resbaló, puede ser. Riesgos ambientales, de pronto qué riesgo ambiental. Iluminación inadecuada, mire, aquí hay uno que le sirve a usted. Insuficiente luz para la operación, insuficiente espacio de trabajo, métodos o procedimientos peligrosos, riesgo de colocación o emplazamiento, inadecuadamente protegido, riesgos ambientales, riesgos públicos, condiciones ambientales. Bueno, estas son las condiciones ambientales o subestándares, ¿no? Condiciones peligrosas. Y tenemos los actos subestándares o inseguros, que ya son los errores, o sea, factores que comete el trabajador, ¿no? Personales. Limpieza, lubricación, ajuste o reparación de equipo móvil eléctrico de presión, omitir el uso del equipo de protección personal disponible, de pronto le dieron la dotación, pero él no la estaba utilizando, omitir el uso de atuendo personal seguro, no asegurado o advertir, bromas o juegos pesados, uso inadecuado del equipo, uso inapropiado de las manos, falta de atención a las condiciones del piso o vecindades, mire, esta también no sirve. Entonces tenemos que hacer la lectura de esta guía para poder desarrollar, señores, nuestra espina de pescado o el diagrama de Chicago. Es muy sencillo, mire, aquí ubicamos estas 4 espinas mayores y las espinas menores, colocamos, que aparecen 3, pero nosotros no vamos a colocar sino día 2. Eso es, muchachos, ese es el ejercicio que vamos nosotros a realizar. ¿Por dónde vamos a enviar la actividad? Yo quiero hacerles una recomendación. Cuando estemos acá, recuerden que vamos a nuestra fase de ejecución, actividad de proyecto 4, guía de aprendizaje 4, y en la actividad de aprendizaje donde está el diagrama de Ichikawa, voy a volver a ingresar, en un momento, salimos de la plataforma. Les voy a hacer una recomendación, porque algunos de ustedes han enviado la evidencia, pero, o sea, no enviaron la evidencia, guardaron los cambios y les apareció como un borrador. Entonces necesito que revisen sus plataformas porque a los que subieron la evidencia, yo ya del análisis de casos, yo ya les califiqué, ya los evalué. El que de pronto subió la evidencia y no le califiqué, revise que de pronto lo más probable es que usted no haya enviado bien la evidencia. Entonces, ¿cómo se debe hacer? Mire, aquí tenemos la guía de aprendizaje 4. Voy a ir al rol aprendiz. Estoy en el rol instructor. Voy a ir al rol aprendiz para que ustedes puedan visualizar la pantalla como si estuvieran en su propia plataforma. Listo, ya estoy acá. Mira, aquí vamos a dar clic para ver el anexo como un instructivo de cómo desarrollar el, el diagrama de Chicago o espina de pescado. También tenemos el instrumento de evaluación. Podemos dar aquí acá para ver el instrumento de evaluación, que es en el cual yo me voy a basar para evaluarles la evidencia. Es como una lista de chequeo. Mira, aquí aparece. Deben revisarla. Y cuando ya van a enviar la evidencia, pues ustedes dan clic acá, donde está la actividad, la evidencia de aprendizaje. Recuerden que tienen plazo hasta el 30 de junio. Y ustedes dan clic acá en agregar entrega. Aquí pueden escribir algún comentario y van a
agregar aquí la evidencia. Ustedes en PDF tienen el formato del diagrama de Ichikawa o espina de pescado, dan clic en seleccionar archivo y lo suben. O pueden arrastrarlo y traerlo acá. Pero cuando usted le da guardar cambios, después les aparece en la parte inferior izquierda, dice enviar evidencia. Tienen que darle clic en enviar evidencia. Si solo le dan guardar cambios y no me envían la evidencia, pues les aparece a ustedes allá en borrador. Entonces no me llega la evidencia. Entonces, por favor, revisen en sus plataformas si les aparece la calificación. Si no les aparece la calificación, entonces revisen si de pronto no le han dado en enviar la evidencia. Si de pronto no la pueden enviar, vuelven y adjúntenla y le dan guardar cambios y también en la parte inferior izquierda en enviar evidencia. Listo, muchachos, pasamos a la sección de preguntas y comentarios. Preguntas, dudas, inquietudes. Valeria, tiene la mano levantada. Tiene la palabra. Buenas noches, instructor. Espero se encuentre muy bien. Gracias, sí, señora. Bueno, resulta que me perdí un poquitico de la esta porque estaba ocupadita, pero en general la actividad de espina de pescado la tenemos que hacer en relación al caso anterior, ¿cierto? Sí, señora. Al Ah, caso ok. que vimos la sesión anterior. Un caso hipotético igualmente, ¿cierto? ¿O tenemos que crearlo desde cero? No, no, ese es el caso, pero como usted dice, hipotéticamente vamos a hacer nosotros de cuenta que la persona se accidentó, o sea, se cayó por las Ah, escaleras y bueno. se lesionó. Bueno. ¿Listo? Bueno, está bien, instructor. Muchas gracias. Bueno, Valeria. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Listo, muchachos, si no tenemos más preguntas, entonces pasamos a conclusiones y cierre de la sesión. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tienen todas las empresas en Colombia, ya sean públicas o privadas, debe haber una matriz de riesgos y una matriz legal, donde está toda la legislación que le aplica a la empresa, ya sea desde tratados o convenios internacionales, de artículos de la Constitución Política, leyes, decretos, resoluciones circulares que le apliquen a la empresa, entonces deben estar en esa matriz legal. ¿Para qué se establece esa matriz legal? Para implementar todos los planes y programas en materia de SST y evitar accidentes de trabajo, enfermedades laborales. Pero si en la empresa ya se presentó el accidente de trabajo, entonces una de las resoluciones de esa matriz es la resolución 1401 del 2007, donde obliga a los empleadores a investigar los incidentes, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Entonces, el empleador va a hacer una investigación. Nosotros en este caso vamos a hacer la investigación de nuestro accidente y vamos a escoger una metodología que es la del diagrama de Ichikawa y espina de pescado para analizar las causas básicas y las causas inmediatas que desencadenaron ese accidente para nosotros poder llegar a la raíz del problema, para saber por qué fue que ocurrió el accidente. Y obviamente después de ahí tomar todas las medidas preventivas y o correctivas para evitar que un accidente o un evento de esta misma naturaleza se vuelva a presentar. Listo, muchachos, agradecerles por su participación, que tengan buena noche y que Dios los bendiga. Buenas noches, instructor. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche, instructor. Gracias. Igualmente, buena noche.